El día de hoy vamos a compartir algo, un tema que se llama Un corazón de acuerdo al corazón de Dios, y vamos a estar hablando nuevamente de el rey David, y durante los siguientes domingos vamos a ver algunos aspectos de la vida del rey David. Pero una pregunta que tengo para ustedes que son padres, o los que no son padres, ¿alguna vez ustedes escucharon esto cuando estaban pequeños, o alguien les dijo, o de su papá o de su mamá, o alguien más? Y entonces es de que es verdad que los hijos se parecen a nosotros, y a veces no tanto físicamente. Obviamente mi hija es chinita y no se parece, aunque la trabajadora social cada vez que me ve me dice, se parece tanto a ti. Yo creo que en el color, pero en los ojos no. Pero siempre me dice eso ella. Pero hemos visto cómo ha ido creciendo, y entonces dice unas cosas y digo, igualita a la mamá, igualita a la mamá. Las cosas, y entonces a veces dice unas y Isa me dice, igualito a ti. Y entonces yo digo, pero ¿a quién escucho esto? Y entonces me doy cuenta que yo lo digo. Y siempre ella está recibiendo. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeño, en los domingos, en aquel entonces, me gustaba parecerme a mi papá, y entonces mi papá siempre se vestía con traje, saco, y los domingos siempre predicaba. Y es otros tiempos eso, ¿no? Saco, un traje, saco. Pero y yo cuando estaba adolescente me gustaba ponerme una corbata, iba a la iglesia con corbata y saco, y entonces me gustaba parecerme a mi papá. Y qué hermoso sería que nuestro corazón se pareciera al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oye, que tu corazón y mi corazón se parecieran al corazón de Dios. Yo creo que Dios anhela eso. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, dice su palabra, que a su imagen y semejanza. Si tú ves algo bello en ti, o en tu hermano, o en tu esposa, es que es la belleza que Dios nos ha dado, porque nos parecemos a Él. No porque seamos mexicanos, o colombianos, o puertorriqueños, o El Salvador, no. Es porque nos parecemos al Señor. Pero más allá, el Señor quiere que tú y yo nos parezcamos en el interior. Y el domingo pasado hablamos acerca de el rey David, de cómo él inició y él derrotó a ese gigante, y decíamos que había que cortar con las cosas que a veces nos impiden, nos detienen. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un poco más del rey David, y vamos a estar analizando el Salmo 139. Pero cuando el rey David, antes de que él fuera ungido como rey, Dios había levantado a un rey para el pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel. Y ellos veían a las demás naciones y decían, nosotros queremos tener también un rey. Antes de que el rey Saúl fuera ungido o seleccionado por Dios como rey, el pueblo de Israel no tenía reyes, solamente Dios. Y Dios se comunicaba a través de los profetas y los jueces. Pero entonces el pueblo de Israel dice, nosotros queremos tener rey también, queremos ser como las demás naciones. Y Dios le dice, no. Dios le dice que no, pero ellos insisten, y Dios le dice, ok, ahí va, el rey. Y entonces unge a Saúl como rey. Y entonces Saúl, la presencia de Dios está sobre él, pero él empieza a desobedecer, y su corazón se empieza a apartar de Dios. En uno de los relatos de la historia, él ofrece un sacrificio a Dios indebido. No es porque a él no le correspondía ofrecer sacrificio. Pero en otro pasaje, en otro relato, parte de la historia, es de que Dios le dice que destruya a un pueblo, a los amalecitas. Y entonces Saúl va y destruye a la gente, pero no destruye al rey, y dejan que todas las cosas que ellos pensaban que eran buenas, las guardaran, todo el botín. Y es ahí cuando Dios manda a Samuel, y entonces le dice, pero ¿cumpliste lo que Dios te mandó? Y le dijo, sí, lo cumplí. Y dice, entonces, ¿qué es aquel sonido que escucho de todo el ganado? Igual es que dice Samuel, es que lo quisimos guardar pues para Dios. Y Samuel le dice, es que a Dios no le agrada tanto los sacrificios, sino la obediencia. Y cuando tú y yo no obedecemos completamente, esa es obediencia. Pero algo sucede en ese momento. Ya Dios había dicho en los 2 capítulos anteriores de que Dios ya lo iba a desechar a Saúl, y que iba a hacerse de un rey que era conforme a su corazón, ¿no? refiriéndose a David.
Y en ese momento Samuel le dice, ¿sabes qué? Dios te ha desechado, le dice a Saúl. Y Saúl se arrepiente y dice, pero es que fue el pueblo que me orilló a hacer esto. Samuel se marcha y en ese momento trata de tomarlo de su manto y se rasga. No debía haberse rasgado una tela, pero se rasgó. Y le dijo, así Dios ha rasgado el trono de ti. Y entonces llegamos a este punto en la historia cuando Samuel está llorando, está afligido y viene el Señor y habla con él. Habla su Biblia ahí en 1 Samuel capítulo. Y entonces dice Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Ya, que se te pase esto. Dice, ve con Isaí, porque yo he elegido, me he hecho un rey de sus hijos. Y entonces toma sacrificio, va y llega con Isaí y le dice, preséntame a tus hijos, porque el Señor va a escoger un rey de estos. Y entonces, bien interesante que dice aquí el pasaje. Versículo 4, perdón, versículo 6 dice, aconteció que cuando vinieron los hijos, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Entonces empezaron a pasar los hijos y Samuel los veía, y bueno, obviamente el primer hijo, el mayor, grande, había estado sirviendo en el ejército y entonces de Saúl, y entonces dice, pues él debe ser. Pero este pasaje, este versículo, lo que dice es bien importante, bien impactante, y dice aquí, y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que empezaron a pasar todos los hijos, y el Señor decía, hoy, no, este tampoco es, así que cuando habían pasado todos, Samuel dijo, bueno, pero queda alguno otro. Y Isaí dijo, pues el más pequeño allá está cuidando unas cuantas ovejas, que tráenlo para acá porque no vamos a tomar alimento, no vamos a comer hasta que él venga. Y cuando él llegó, el Señor le dijo, este es. Así que Samuel ungió con aceite a David, y era un jovencito, dice que era de medio parecer rubio, de ojos hermosos. Y algo bien importante, dice, y la presencia de Dios estuvo ahí con David desde ese momento. Y entonces se desarrolla la historia y llega al siguiente capítulo, usted lo puede leer en casa, pero es cuando el espíritu de Jehová se aleja del rey Saúl, y entonces un espíritu malo enviado por Jehová, dice, viene a atormentarlo. Ya después el siguiente pasaje es el siguiente capítulo, es la historia de David y Goliat. Pero ¿qué hacía David especial? ¿Qué hacía el corazón de David que fuera especial? Pero quiero que usted y yo veamos y podamos de cierta forma ver un poquito más allá y tratar de analizar el Salmo 139 y ver algunas características del corazón de David que creo que nosotros debemos de imitar y también saber. Ese salmo que lo escribió David. Y dice en los primeros versículos del 1 al 6, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Sin duda alguna, este no era el primer salmo que David escribía. Cuando leemos los salmos nos damos cuenta de que él tenía una relación con Dios muy cercana, que él pasaba tiempo en el campo hablando con Dios, escribiendo salmos. Pero un aspecto que yo puedo comprender aquí es de que él sabía que Dios lo conocía perfectamente, de que Dios lo conocía perfectamente, y eso para mí, a mí me da tranquilidad, el saber que Dios me conoce perfectamente.
De que en ocasiones nosotros tratamos de pretender algo que no somos. A veces tenemos alguna careta o algo y nos comportamos de alguna forma. Tratamos de ser, quizá mostrarnos que estamos bien, que somos unas buenas personas, buenos esposos, buenos padres. Pero Dios sabe específicamente, Dios sabe con detalle cómo está nuestro corazón. Él sabe todo lo que tú y yo pensamos, todo lo que tú y yo hacemos. Y para Él no podemos pretender delante de Dios, no podemos engañarlo. Al contrario, es hermoso decir, Dios, tú me conoces. Tú conoces mis errores, tú conoces mis fallas. Tú me conoces mejor que nadie. Nos hemos llevado una sorpresa muy fuerte hace unas semanas dando consejería y pensando que conocíamos a las personas con las que estábamos dando consejería, y después se descubrieron tantas cosas y wow, decíamos, pero ¿cómo es posible que no lo hayan podido ver, o el esposo en ese momento? ¿O cómo es posible que nosotros los conocimos por tanto tiempo y no nos dimos cuenta de nada? Pero Dios se da cuenta de todo. Y a lo mejor dice, bueno, me da un poco de temor si es que Dios me ve en todo momento. Claro, Dios nos ve en todo momento. Dios nos conoce. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando tú puedes comprender que Dios te conoce exactamente como eres, con tus sueños, tus visiones, tus pensamientos, tu carácter, que heredaste a lo mejor de tu papá o de tu mamá, Márquez. Dios te conoce, no tienes que pretender delante de Él. Y cuando tú vienes al Señor y vienes y te arrodillas al Señor, y Señor, tú conoces todo, cada momento de mi vida, el Señor te conoce. Y David sabía que él no podía engañar a Dios, que Dios lo conocía, que él conocía todo momento. Dice, mi sentar y mi levantar y mis pensamientos, todo, Señor, tú lo conoces. Y yo quiero decirte esta mañana que el Señor te conoce. El Señor te conoce como tú eres. El Señor te conoce. Pero así como tú eres, el Señor te ama. Y Él quiere que tu corazón se vuelva más como su corazón. El Señor te conoce. Y después los siguientes versículos dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí habla acerca de la omnipresencia de Dios, de que Dios está en todo lugar, en todo momento. Su esencia completa. No que se divide en pedacitos pequeñitos y está por doquier, no, sino que Él está en todo lugar, en todo momento, su esencia completa. Y a lo mejor ustedes me dicen, pastor, ya lo sabía yo, ya lo he escuchado eso, yo sé que Dios es omnipresente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunos nada más. Si no lo sabían, bueno, el día de hoy pueden aprender eso, de que Dios está en todo lugar, en todas partes. ¿Ustedes creen que David no era la primera vez que decía algo así? Pero algo bien interesante, y yo creo que lo que podemos aprender de esos 6 versículos es lo siguiente: no es únicamente de que tú sepas de que Dios es omnipresente, eso no es suficiente. Lo importante es de que tú lo reconozcas en todo momento. Oye, yo sé que Dios es omnipresente, claro, pero lo importante es de que tú reconozcas su presencia en la mañana, en la tarde, en la noche. Que lo primero que tú pienses que sea el Señor en la mañana. De que lo primero que tú pienses sea el Señor. Y en lo último que tú pienses en la noche sea el Señor. Y de que tú digas, Señor, tú estás conmigo. Y a veces como humanos nos cuesta trabajo tratar de reconocer la presencia de Dios. Sí, pero aquí David le está diciendo, yo no me puedo esconder de tu presencia, tú siempre estás conmigo. Si voy arriba, abajo, en todo lugar, oh Señor, tú estás conmigo. Y sabe que él se había acostumbrado a la presencia de Dios de tal forma que para él era algo natural. Y tanta gente hoy en día piensa y tiene quizá la mejor esa idea de que, bueno, vamos a la iglesia el domingo, estamos ahí,
cumplimos, estamos en la presencia de Dios, pero después empezamos a la semana y tenemos una semana tan ocupada que no reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando Dios es quien nos da el alimento, quien nos salva, quien nos guarda de tantos peligros que Dios nos protege. Pero cuando tu corazón reconoce la presencia diaria del Señor, es algo hermoso, se empieza a volver más como el Señor. Y sabes que yo no sé si tú disfrutas estos tiempos maravillosos cuando estamos aquí juntos alabando al Señor y sentimos su presencia y a veces derramamos nuestras lágrimas y sentimos que el Señor está aquí. Bueno, eso mismo tú lo puedes experimentar todos los días. Todos los días en tu casa, en tu caminar, en tu carro. Todos los días. No tienes que estar en este lugar. La presencia de Dios está en todas partes, pero falta que tú y yo la reconozcamos, que le demos el lugar en nuestra vida. El Señor te conoce por completo y un corazón de acuerdo a su voluntad, un corazón que reconoce su presencia, reconoce quién está ahí. Ahora, este pasaje, los siguientes versículos son maravillosos. Léalo conmigo, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mis padres se casaron, no recuerdo el año, pero ya tienen algunos años de casados, y entonces tuvieron a mi hermano mayor, Moisés Jr. Así que tuvieron a mi hermano mayor, y entonces muy rápidamente encargaron a mi hermano al segundo. Se llevan 13 meses de diferencia, así que iban rápido. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a planear mejor esto, así que se esperaron. Y entonces después nací yo, pero ellos querían que yo fuera mujer. Y ellos estaban esperando una niña. Y querían la niña, y salió un varón. Para la bendición de mi esposa, ¿verdad? Entonces, después de 3 años y medio, no, después de 4 años, entonces ellos otra vez trataron de encargar familia y ya nació mi hermanita. Lo que quiero decir con eso es que Dios tiene un propósito para nuestra vida, de que nosotros fuimos creados en el vientre de nuestra madre y que no somos una casualidad, no somos un error, no somos, el Señor tenía ya algo planeado, ¿sí? Y a lo mejor fue muy trillado, pero no somos un accidente. Realmente Dios tiene un propósito para ti. Y a veces decimos, bueno, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Dios tiene muchos propósitos, pero el propósito principal es que tú estés cerca de Él, que tengas una relación personal con Él, que tú puedas hacer su voluntad, que la gloria de Dios se refleje en tu vida, y que todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Realmente para eso fuimos creados. Pero más allá, es hermoso ver cómo el Señor nos da algunos ejemplos de cómo Dios ya tenía algo preparado para sus siervos. Dice, a Jeremías le dice, antes de que te formase ya te había dado por profeta a las naciones. Y el Señor ha preparado para nosotros, para ti, para mí, propósitos que nadie más puede cumplir. Tareas que solamente tú y yo podemos cumplir. Y que a veces dejamos que otras cosas nos distraigan, cosas del mundo, y no cumplimos al 100% los propósitos de Dios. Pero aquel corazón que se quiere parecer a Dios, que está de acuerdo al corazón de Dios, es aquel corazón que pone a Dios en primer lugar y que dice, Señor, tú me creaste, tú me hiciste, tú tenías un propósito para mi vida, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Así que, Señor, me maravillo en esto, de que tú me creaste. Y cuando tú creas algo, lo haces con un propósito.
nosotros no creamos nada sin ningún propósito, ¿cierto? Creamos algo con un propósito. Hace unos meses mi esposa estaba buscando un respaldo headboard, no sé cómo le llaman en su país, de la cama, ¿verdad? Y entonces cabecera. Y entonces empecé yo a jugar al carpintero y compré unas herramientas y empecé a conseguir unas tarimas y empecé ahí y dije yo voy a tratar y empecé y dije sabes que yo te lo hago y empecé ahí y me tardé bastante pero pude crear algo y obviamente no fue una creación original porque había visto unas fotos y cosas así, pero todo el tiempo que estuve invirtiendo en eso tenía un propósito y al final quedó, ahí está, ¿verdad? Voy a hacer algo difícil para vender, pero para la adopción Emilia, sí, solamente me pasan las medidas que cuando lo quieren, pero yo creé eso con un propósito. Bueno, Dios te creó con un propósito. Amén. Dios te creó con un propósito. Sí, amén. Si tú estás aquí, y no eso es para los que van llegando, es para todos, ¿ok? Si estás aquí en Texas, en este momento, en este lugar, Dios te tiene aquí con un propósito. No has venido, no te ha traído aquí solamente para que tú prosperes, quizá lo material, para abrir puertas. No, Él te ha traído para que su gloria se refleje en tu vida, en la vida de tu familia. Así que el Señor tiene un propósito para ti. David sabía que el Señor lo había creado con un propósito. Entonces, aquel corazón, recapitulando, aquel corazón que se parece a Dios, que está de acuerdo a su voluntad, es un corazón que sabe que Dios lo conoce, que reconoce la presencia de Dios, que comprende que Dios tiene un propósito. Y ahora esta parte dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Apartaos, dice, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en mano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Aquel corazón que está de acuerdo al corazón de Dios es un corazón que aborrece el pecado. Punto. Amén. No podemos nosotros jugar con el pecado. No podemos nosotros tolerar el pecado. Debemos nosotros de aborrecer. Y aborrecer no quiere decir que voy a pasar lo más cerquita posible sin pecar. No. Es estar lo más lejos posible. Es estar lo más lejos posible del pecado. Oye, si hay personas que no me están edificando, que me están haciendo pecar, pues entonces voy a orar por ellas, pero voy a estar lo más alejado que pueda. Pero es tan triste que nosotros como seres humanos, como cristianos en ese proceso de crecimiento, muchas veces, y vamos a hablar acerca de la tentación en los siguientes domingos, de cómo actúa en nuestra mente, pero nosotros racionalizamos las cosas. Y decimos, bueno, es que no está tan mal. No, nadie se va a dar cuenta. Realmente el propósito es hacer un bien, y entonces tomamos atajos y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y no aborrecemos el pecado. No lo aborrecemos. Es más, nos empezamos a acostumbrar. Y hermano, yo no estoy diciendo que usted vaya y entonces a la primera persona que haga algo malo, o se le diga cruz, que empiece, ¿verdad? No, esa es la cosa. Pártate de mí, Satanás. No lo va a decir así. No, pero lo vamos a hacer, lo vamos a nosotros a tolerar, a ser parte de él. Aborrece el pecado. No permite que haya pecado en su corazón. Nosotros podemos vivir una vida de santidad. Podemos vivir y debemos, dice el Señor, ser santos porque yo soy santo. Y es una santidad activa. No somos santos por lo que dejamos de hacer, sino por lo que hacemos. Porque estamos en comunión con el Señor. Pero entonces, aquella persona aborrece el pecado y sabe que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Hermano, yo obviamente compartimos la palabra de Dios y yo deseo en mi corazón, deseo que la palabra de Dios se quede en nuestro corazón y sea algo práctico. Pero no podemos andar detrás de ninguno de ustedes, ¿verdad? Viendo qué están haciendo. Es el Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos metemos tanto en el pecado que es como si nos metiéramos en el fango de lodo. Ay, ya, pues voy a hacer todo sucio,
ya que, y me sigo metiendo más. Y empezamos a apagar la voz del Espíritu Santo. Empezamos a apagar la voz del Espíritu Santo. ¿Hasta que no lo escuchamos más? Pero el corazón que se quiere parecer a Dios, un corazón de acuerdo al corazón de Dios, un corazón que aborrece el pecado, es un corazón que vive en santidad, es un corazón que dice no al pecado y sí a vivir una vida de santidad para el Señor. Y lea conmigo los últimos 2 versículos, y eso es algo muy hermoso que nosotros necesitamos hacer más seguido. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista David, el rey David, le está diciendo al Señor: sabes que tú examíname, tú conoces mi corazón, pruébalo. Y si hay algo que a ti no te gusta, oh Señor, quítalo de mí, aléjalo de mí y guíame en el camino eterno. No es hasta que nosotros vamos y nos hacemos un chequeo médico que nos regañan y dicen: ah, el azúcar está muy alta, la presión y esto, y deja de comer estas cosas. No es que tenemos los síntomas, va y saca una radiografía y dice: aquí está el problema, con tanta tecnología, tantos estudios que hay. Si nosotros, dice la palabra de Dios, que la gente que está en pecado, la gente que está lejos de Dios, no se acerca a la luz para que sus obras no sean reveladas. Pero nosotros que caminamos en la luz, debemos de estar siempre bajo el escrutinio de Dios para que Dios nos diga: ¿sabes qué? Esto que hiciste no estuvo bien. Esto, hay algo en tu corazón. Y en ocasiones, cosas como el orgullo empiezan a crecer a veces y no nos damos cuenta. Raíces de amargura empiezan a crecer y no nos damos cuenta. Envidias y cosas que a lo mejor no son tan obvias, como quizá desobedecer o decir malas palabras o no sé, hacer alguna mentira. Pero a veces algunos sentimientos que empiezan ahí, a veces algunas cosas como el amor a las cosas materiales, el amor al dinero, el amor a este mundo. Y el Señor nos puede examinar, nos puede escudriñar. Y el salmista dice: Señor, examíname y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y guíame, oh Señor, en el camino eterno. Es necesario que tú y yo hagamos esto seguido, no cada vez que el pastor predique de esto, sino seguido. Diga: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Y dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Yo quiero decirles algo y termino con esto. En muchas ocasiones no nos damos cuenta o no podemos reconocer realmente la magnitud del amor de Dios. ¿Qué tanto nos ama el Señor? El Señor nos ama muchísimo, y no solamente podemos decir que nos entregó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, que pagara por nuestros pecados, algo que tú y yo ya sabemos, pero el Señor siempre está insistiendo, siempre está insistiendo. Yo lo veo en mi vida, cuando yo me alejo un poco, el Señor trae una prueba, el Señor me habla de algunas formas. Lo veo en mi familia, que el Señor ha mandado a ese tornado y ellos estaban a salvo y las cosas materiales se las ha llevado, el Señor está hablando a mi familia. Lo veo en las personas que me rodean. Pero, ¿sabes qué? A veces simplemente lo escuchamos y no lo comprendemos. Pero el Señor nos ama de una forma tan grande. Tan abundante. El Señor nos ama de una forma tan intensa, que le duele que tú y yo estemos lejos de Él. Que le duele que tú y yo no estemos en comunión con Él. Que le duele que tú y yo estemos distraídos con las cosas de este mundo, tantas distracciones. Que le duele al Señor que tú y yo no tenemos tiempo para estar en comunión con Él. Y termino con este pensamiento que les compartía a los hermanos antes de la alabanza. Pensamos en la omnipresencia de Dios. Pensamos en que Dios todo lo ve. En este momento, trata de pensar en tu mente, a comprender esto, de que en este momento Dios está viendo todo lo que pasa, absolutamente todo lo que está pasando en esta tierra. En cada familia, en cada lugar, Él está viendo todo. Personas que piensan que se están escondiendo,
Personas que piensan que nadie los ve, Dios los está viendo. ¿Tú qué piensas que la mayoría de la gente está haciendo? ¿Está trayendo alegría al corazón de Dios o está trayendo tristeza al corazón de Dios? Hace unas semanas me venía este pensamiento a la mente mientras yo estaba orando. Y me venía una angustia de decir, Señor, tú estás viendo todo. Y estás viendo cómo la gente se está odiando, la maldad en este momento, en este preciso momento, Señor, estás viendo todo. Y la palabra dice que el Señor pasea sus ojos sobre la tierra para ver a aquellos que son de un corazón puro. Y yo decía, Señor, aquí en este lugar, en este rincón donde estoy orando, hay una persona imperfecta, una persona pecadora, una persona que te ama y una persona que quiere que tú, Señor, por un momento, traer un momento de satisfacción, un momento de alegría, dibujar una sonrisa en tu rostro, que mi corazón esté conectado. Señor, si yo pudiera de alguna forma con mi adoración sostenerte, Señor, por un momento y decir, Señor, descansa. Hay un remanente, Señor, una persona que te adora, una persona. No te tienes que preocupar por mí, no te tienes que preocupar por mí, al contrario, yo quiero darte a ti, yo quiero que tú recibas de mí, Señor. Y me venía a la mente de que el Señor siempre ha guardado un remanente, un grupo de personas fieles. Y qué hermoso sería que nosotros como iglesia, Señor, nos contara dentro de su remanente, es decir, de que nosotros somos unos cristianos de acuerdo a su corazón, no perfectos, pero estamos caminando en ese proceso de la perfección, de que aborrecemos el pecado, de que la prioridad es nuestra comunión con Él. Y entonces crear un ambiente en tu vida donde el Señor pueda venir y descansar. Y pueda venir y recibir satisfacción, recibir alegría, recibir el gozo que Él recibe de estar en comunión contigo. A veces no lo entendemos, pero el Señor nos anhela celosamente. Él desea que tú y yo estemos cerca de Él, que te arrepientas, que dejes a un lado todo lo que te estorba y te acerques al Señor. El Señor pasa sus ojos sobre este lugar, sobre este territorio del planeta, y mi oración y mi deseo es que el Señor nos pueda ver y diga, aquí hay un lugar en el cual yo puedo descansar. Cierra tus ojos por un momento. El rey David fue un siervo de Dios, que su corazón estaba de acuerdo al corazón de Dios. Un siervo que sabía que Dios lo conocía perfectamente, que reconocía la presencia de Dios en su vida, que él sabía que Dios estaba ahí en todo momento, que aborrecía el pecado, que sabía que Dios tenía un propósito para él. Y tú y yo también podemos tener esa misma comunión con el Señor. Tu corazón se puede parecer más al corazón de Dios. Ora al Señor por un momento, ¿no? Quiero que escuches al Espíritu Santo hablarte y decirte, sabes que yo deseo estar contigo, yo deseo tener comunión contigo. Quiero que tú honres mi palabra, honres mi presencia, que seas el líder de tu hogar, que seas el líder de tu familia, que seas tú una esposa que me ama a mí primero y puedas amar a tu esposo, a tus hijos. El Señor te dice, yo te he traído y estás aquí con un propósito, pero tú necesitas depender de mí. Ahora, hermano, tú dile al Señor, habla con Él, dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? No soy perfecto, pero de todo este lugar, de todo el planeta, yo quiero que tú sepas que en mi vida, en mi casa, en este lugar, hay, oh Señor, una persona que te ama, una creación tuya, un hijo, una hija tuya que te adora, Señor, que te exalta, que quiere reflejar tu gloria. No te tienes que preocupar por mí, Señor. Al contrario, quiero traerte alegría, quiero traerte gozo a tu corazón. Si hay algo que el Espíritu Santo te está revelando, si hay algo que tú tienes que pedir perdón, pide perdón. Pídele perdón al Señor. Si quieres hincarte ahí, quieres venir acá, toma este tiempo, es para ti, es para
El Señor te está llamando, el Señor nos está llamando. Te bendecimos. Queremos que nuestro corazón se parezca más a tu corazón. Queremos, Señor, reconocer tu presencia en nuestra vida cada día. De que, Señor, no nos podemos esconder y de que tú tampoco te escondes de nosotros, sino que tú estás ahí presente, esperando que nosotros saquemos un tiempo, esperando que nosotros hagamos un tiempo en nuestra apretada agenda para poder hablarte, para poder dirigirte la palabra, para poder estar contigo. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones si estamos desperdiciando el tiempo en cosas banales. Quita, Señor, de nuestra vida malos hábitos, quita de nuestra vida, Señor, cosas que no te agradan, y que podamos aprovechar cada minuto, y que tu presencia se vuelva tan indispensable en nuestra vida, que, Señor, te veamos en todo lugar, en todo momento, que te veamos, Señor, en todo lugar, que cumplamos tu propósito. Oh Dios, nos has llamado a ser luz, y cuántas veces nos conformamos simplemente con venir a la iglesia, con estar aquí el domingo, cuando tú, Señor, hay una inmensa y densa tinieblas allá afuera que necesitan recibir la luz. Ayúdanos y apasionanos nuevamente por compartir, por Señor, llevar la luz a aquellas personas que lo necesitan, que están en la oscuridad. Señor, danos un corazón celoso de tu presencia, un corazón, Señor, como el corazón de David, que aborrecía el pecado, aborrecía la maldad. Un corazón que viva en santidad, que cuando nuestros oídos escuchen cosas que no te agradan, podamos sellarlos, apartarnos de ahí. Que cuando, Señor, nos quieran involucrar en chismes y cosas que no aprovechan, que, Señor, podamos decir no y apartarnos de ahí. Oh Señor, que cuando el enemigo venga a tentarnos, cuando venga la tentación, podamos nosotros resistir la tentación y darte la honra y la gloria a ti. Y que cada día, Señor, examine nuestro corazón. Examine, oh Dios, nuestro corazón. Pruebe nuestros pensamientos. Pruebe eso, Señor, que nuestros pensamientos estén alineados a ti. Y que, Señor, nos guíes por el camino eterno que es Jesús. Que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Señor, te pido por cada familia. Oh, gracias, Señor, porque tú nos amas. Que podamos salir de este lugar sabiendo, Señor, que tu presencia nos anhela y que podamos estar en comunión contigo. Te pido, Señor, por cada familia, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo y dulce Espíritu sean con cada uno de mis hermanos, con nuestras familias y con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre, oh Señor.